nuestro canal YouTube. Hoy aquí en nuestro canal Hazlo Tú Mismo, aquellos que están estudiando electrónica básica. Este es un plano ladrón de Joule, donde nos explica básicamente el funcionamiento básico de este circuito. Este es el esquema de una bobina toroide de 3 puntas, una resistencia, un transistor 2N2222NPN, un diodo común N4007, un LED, un capacitor. El funcionamiento básico de este circuito es muy sencillo. Conectamos el voltaje o la fuente de alimentación por medio de una batería, la cual el positivo va a llegar a la primera entrada de la bobina toroides. Luego este voltaje o la corriente siempre va a buscar el lado que tenga menos obstáculos para pasar. En este caso va a tomar hacia la derecha y va a llegar al transistor, la cual el transistor trabaja como una llave de paso. Mientras no haya voltaje en la base, nunca ese voltaje va a pasar. Entonces aquí se va a detener. Luego el voltaje, como ve que por acá no puede seguir pasando, va a tomar este camino hacia la otra bobina. Esta bobina va a encontrar una obstrucción de una resistencia R de 1K o 1000 ohmios. Al llegar ese voltaje a la base, automáticamente va a abrir la llave de paso. En pocas palabras, en la parte mecánica, explicándolo en esa forma, el transistor automáticamente, al encontrar el voltaje en la base, va a dejar pasar este voltaje y va a salir por el emisor. Al pasar por el emisor ya va a haber un voltaje negativo y un voltaje positivo, prendiendo automáticamente el LED que se encuentra en esta parte. Este diodo común 1N4007, no, lo que es su labor es no dejar pasar cualquier retorno por X o Y motivo para que no dañe el transistor. Entonces esto trabaja como un cheque mecánico, no solo deja pasar en un sentido. Aquí el capacitor lo que nos ayuda es a rectificar ese voltaje que nos llega al diodo para que se mantenga encendido y no espabile al momento de hacer el circuito electrónico. En cuanto a la bobina toroides, esta bobina al momento de pasar un voltaje, en este caso, crea un campo magnético que al llegar aquí va a crear un campo magnético por medio de los números de vueltas de esta bobina. Como está energizada, va a pasar acá y va a crear un voltaje. Esto se va a repetir en milésimas de segundo, la cual va a ser un seteo en milisegundos, como si estuviéramos prendiendo y apagando un switch. Así va a actuar. Por eso la bobina toroidal va a trabajar como si estuviéramos encendiendo y apagando un switch, seteando y entrando. Esto lo hace en miles de segundos, haciendo que él deje pasar una cantidad de corriente y vuelve y lo apaga, entra, sale. Así es el funcionamiento básico de un circuito ladrón de Joule para amplificar un voltaje, o en este caso amplificar el amperaje para prender un diodo LED o varios diodos LED con solo tener una batería de 1.5 voltios. Este es un circuito básico de un transistor, la cual el positivo entra por el común. En este caso no va a haber voltaje acá en el emisor, porque en este caso todavía no hemos cerrado este switch para que entre voltaje ahí en la base y deje pasar la corriente por el transistor. Este switch es una explicación básica de lo que hace la bobina toroide. En este caso, si yo cierro aquí, pasa voltaje, deja pasar el voltaje, y en este caso habría voltaje en el emisor positivo. Abro el switch, automáticamente ya no hay voltaje en el emisor. Así trabaja la bobina toroide.
entra y sale, entra y sale, entra y sale, para que en sí haya un voltaje en el emisor del transistor. Bueno amigos, si te gustó el video, para aquellos que están estudiando electrónica básica, dale me gusta, dale like y dale compartir. Aquí en Hazlo Tú Mismo, yo reparo.